Javier Romañac, experto en bioética, Foro de Vida Independiente. Guillermo Fesser, periodista, Goma Espuma. ¿Tú has oído hablar del cyborg? ¿Algo de esto de personajes de leyenda? Sí, Neil Harbison. No es de leyenda, es un tipo que sale en internet y en todos los lados y ya está reivindicando que es el primer cyborg de la historia. No sé. Pero cyborg exactamente, ¿qué es? ¿Es un compendio? Cyborg es como una mezcla entre humano y máquina, ¿no? Y el tipo lo que ha hecho es, como no podía distinguir el color, se ha puesto una cámara con un chip y le va cantando un sonido de los colores. Joder, para una disculpa que tenía para saltarse los semáforos. Por ejemplo, tú que vienes mecanizado, ¿tú eres cyborg? Claro, lo descubrí cuando le oí hablar a él. Digo, si se trata de llevar cibernética, que es mi silla, que lleva un montón de hardware muy sofisticado, y humano, que soy yo, que soy humano que va en la silla, digo, pues yo soy un cyborg desde hace 20 años. O sea que hay muchos cyborg por la calle, lo que pasa es que este tío, como ha salido en las noticias, parece que es Superman, y luego hay gente como tú, por ejemplo, un vecino o tal, o un señor que tiene otros aparatos, un bastón y tal, y son igual. Sí, es que claro, es muy diferente ser cyborg a necesitar una silla de ruedas. No sé si me explico. Si yo es lo mismo, pero se entiende distinto, ¿no? Distinto. Si yo dijese soy un cyborg y voy reivindicando los derechos de los cyborgs entrados en los edificios, habría como una corriente de tecnólogos defensores de mis derechos. Pero como soy un pobrecito que va en silla de ruedas y va en silla de jodes. Entonces, cuando te empiezas a describir de otra manera, la descripción de, por ejemplo, cyborg a minusválido, va a un mundo, ¿no? Necesita tecnología. Pues de alguna manera la diversidad funcional frente a la discapacidad es persona que funciona de otra manera y necesita cyborgs o cacharritos para funcionar, o persona que no puede hacer. Si tú le acabas diciendo a la gente que no puede hacer, esa visión es tú no puedes hacer. Y cuando no puedes hacer todo lo que te conceden, es como un favor, ¿no? Por ejemplo, los ciegos, que para ver la pantalla, esto de ver la pantalla, ser ciego no es compatible, ¿no? Te viene mal, claro. Lo que hay es un sistema que te permite escuchar la pantalla, como el del cyborg que escucha lo que ve por la cámara, pues te permite escuchar la pantalla. ¿Qué ocurre? Que eso se considera un producto de apoyo en vez de un cyborg. Entonces, lo que ocurre es que una parte de la sociedad ha tenido un marketing desastroso. Porque claro, ha tenido un marketing muy malo. Ha tenido un marketing muy malo porque se ha ido en el lado de la caridad, de pobrecitos, tal, en lugar de en el lado de los derechos humanos. Oiga, perdone que yo también quiero subir al autobús. Efectivamente. ¿No? Te compras el iPad, el iPlov, lo que sea, todo eso tú has comprado un gadget, ¿no? Pero si necesitas un lector de pantalla ya no es gadget, es producto de apoyo. Marketing, muy mal marketing para gente honrada y decente y para los pobrecitos. Claro, yo creo que los de la UNED se lo están currando para intentar explicarle a la gente que estos productos de apoyo, pues sobre todo para los estudiantes que generan nuevos gadgets, ¿no? Bueno, hay que explicarle a la gente que un señor que va en silla de ruedas puede subir a una montaña. Efectivamente. Que un señor que es ciego, a lo mejor también le gusta escuchar música, que no simplemente está viendo cupones, o ser abogado del Estado. Inventos varios. A ver, estamos hablando aquí de gadgets. No, claro, lo que pasa es que estamos hablando de diferencia entre producto de apoyo y gadget, ¿no? Entonces, un producto de apoyo se convierte en gadget y en molón cuando llega a toda la sociedad. Es decir, mientras lo has inventado para un sordo, para un ciego, entonces es un producto de apoyo que es una cosa residual, ¿no? Pero la verdad es que una inmensa mayoría de esos productos de apoyo se acaban convirtiendo en inventos que utiliza toda la sociedad, entonces ya molan, entonces ya son gadgets y ya son estupendos. El ejemplo más paradigmático es el de Graham Bell, que inventó el teléfono porque su madre es sorda y vivía con una comunidad sorda y quería que los sordos oyeran, y para eso intentó hacer un sistema de amplificación y transmisión del sonido a distancia. Y así, pues hay un montón de inventos. Yo no sé si sabías que la máquina de escribir se inventó para una persona ciega, para la condesa, no me acuerdo el nombre de una condesa italiana. No, Olivetti sería la señora Olivetti, claro. Tendrás GPS, no sé si tienes GPS en el coche, ves que te dice a la derecha. Yo 2 o 3 GPS, porque yo en cuanto veo un GPS me lo compro. A 200 metros gira a la derecha, ¿no? Esa síntesis de voz se empezó a desarrollar hace ya muchos años para que los ciegos pudieran tener acceso a la información. Y es la misma tecnología que se lleva en lo que se llama lectores. ¿Los ciegos dónde llevaban eso? No, hombre, cacharros son hardware. Entonces, de alguna manera se utilizó para los ascensores para que, de alguna manera, ¿Está usted llegando a la quinta planta? Exactamente, para poder acceder a información que se da, don José Luis, que se va a dar con la columna. A 200 metros evite la columna, ¿no? Y entonces, esa propia tecnología que era síntesis de voz, pues la sacas fuera y la conviertes en lo que utiliza todo el mundo, porque resulta que descubrimos entonces que los humanos tenemos que hacer muchas cosas a la vez y ya no podemos mirar. Para conducir tienes que mirar la carretera, cuando miras al GPS te estampas, ¿no? Y así está, por ejemplo, el sistema predictivo de los teléfonos móviles, que te completa las palabras, ese se hizo porque hay otro gadget de estos que lo llaman producto de apoyo. Hay gente que utiliza solamente un pulsador, ¿vale? Para poder, o sea, como no puede manejar más, por ejemplo, un brazo o un pie, ¿no? Eso puede ser así. Entonces, tú lo que haces es recorrer un teclado de pantalla y decir la A. Bien. Luego va barriendo A, B, C, la D.
¿no? Y va a estar dando mucho. Va a estar dando mucho. Entonces, para terminar y para acelerar la velocidad, se inventó ya hace bastantes años una tecnología que se llamaba de predicción de palabras, de manera que tú pudieras acelerar el proceso de darle con un solo Por ejemplo, botón. que son las 8 de la mañana y pones C y ya dice café, ¿no? Por ejemplo, ¿no? exactamente. Que son las 8 de la noche, cena, ¿no? Ahora te voy a contar yo una historia de mando a distancia. Bueno, te voy a contar ya, de intermedio, muy rápidamente. Se inventa el mando a distancia y compra la televisión con mando a distancia el padre de José Manuel La Peña, que era un señor muy clásico, muy conservador, elegante y sencillo, pero muy de sus cosas. Mis cositas no me las toquéis. Y entonces él encendía la televisión con el mando a distancia y lo colocaba siempre encima de la televisión y se sentaba en el sillón. Y cada vez que tenía que cambiar, iba a la televisión, cogía el mando a distancia y cambiaba. Y entonces le dije a su hijo, pero papá, ¿es el mando a distancia? Pero usa... No, el mando a distancia está aquí y no me lo toquéis. Y el mando a distancia estaba en la televisión. Bueno, con lo cual él se movía lo mismo, pero feliz porque lo movía. El resto de la gente no debía ser así. Y de hecho todo el mundo ahora ya, si no te mando a distancia, no serías capaz de tener una televisión sin mando a distancia. No serías capaz de tener un GPS si no tuvieses síntesis de voz. No serías capaz de manejar un ordenador si no tuvieses teclado. Todo esfuerzo que dediques a los extremos de la diversidad humana, a los extremos de diversidad de funcionamiento humano, al final son recogidos por todo el mundo. Y esta pregunta que tengo yo, responde a una inquietud personal. Los aparatos estos, los elementos de apoyo, los gadgets, para hacer cibor de mayor, ¿esto qué es? ¿Va uno a la farmacia con receta o lo venden en el Corte Inglés? Hay diferentes tipos de gadgets en función de si sean considerados gadgets o productos de apoyo, pues unos vienen ya directamente, si tú te compras un iPod ya te habla, ¿no? Digamos, los teléfonos móviles ya te hablan, muchos de ellos, ¿no? Eso, que ya vienen en serio los gadgets. Lo que antes era solo para ciegos, ahora hemos descubierto que nos viene muy bien que nos cuente quién es el que nos llama para no coger el teléfono. Bueno, eso que llaman elementos de accesibilidad, ¿no? Para gente que tiene que en vez de las escaleras te pongan rampa, pues que si no ves la pantalla te pongan voz Entonces, cuando el producto está lo suficientemente extendido, cuando ha llegado ya mucha gente, entonces ya viene incluido, ¿no? Los sistemas operativos estos de Windows y toda esta gente ya lleva con cosas que tú le puedes poner. Eso viene porque ha presionado, supongo, el que haya tenido que presionar, ¿no? Una legislación americana que les obligó a si no te compro, que yo gobierno federal no te compro, y como soy el mejor cliente que tienes... Bueno, pues mira. Es una cosa... Y sin embargo hay otros productos que esos no. Y esos son caros, ¿vale? Un sistema de síntesis de voz que es el que te lee la pantalla completa del ordenador con todo el Windows, con todas las ventanas, con toda la internet, con todo. Que te lee todo, por ejemplo, pues si eres ciego y quieres buscar un piso. Mientras se siguen llamando productos de apoyo, son caros. Luego ya se van haciendo baratos a medida que se dan cuenta, coño, esto no es un producto de apoyo, es un gadget. Entonces ya se convierte en gadget, luego esto de la tecnología se extiende y entonces ya deja de ser caro para venir incluido. Lo único que tienes que tener es la mente abierta. Y la gente, mientras siga teniendo la versión del discapacitado, que le damos un productito para que use y no, como menudo gadget vamos a sacar de aquí, que nos viene bien para todos, pues marketing. Sí, lo que hace falta aquí es una agencia de publicidad buena. Efectivamente. Pero buena, de esas con gente preparada. Pero vamos viendo el asunto. Yo ya tengo todos los gadgets, ¿no? El ciego ya hemos puesto, la persona que es ciega le hemos puesto todos los gadgets y ya llegamos, ya puede manejar todo el ordenador. Pero luego llegamos a comprar un billete de avión, ¿no? Y el tipo de la compañía ha hecho una página web inaccesible. De manera que el gadget empieza a hacerse un lío porque no han puesto las cosas en orden que debía ir y dice Iberia, a servicio de atención al cliente, y no hay manera de acceder a compre. O no hay manera de acceder a la ventanita donde te pone el vuelo. Pues al final hemos hecho un pan con unas tortas, tío. O sea que tú tienes, vamos a ver, los elementos de apoyo son la rampa para llegar a un sitio, porque como el sitio no tenga puerta, malamente. ¿Y cómo está el tema de la accesibilidad en la web? ¿La gente hace webs accesibles o es muy raro que...? O sea, tú que tus lectores es maravilloso, por ejemplo, yo me dediqué durante 10 años a intentar que la gente hiciera páginas web accesibles y tuvimos un gran éxito. Creo que la van por el 0,01 por 1000 de páginas web accesibles. ¿Y buenas? ¿Por lo menos buenas o ni siquiera? Hay de todo. Bueno, lo más gracioso de todo la de Interview está... Ostras, no lo he pensado. Bueno, a ver. Pero lo más curioso de todo esto es que hubo una ley en 2002 que obligaba a que todas las páginas fueran accesibles y como no se hicieron, la administración pública, estoy hablando, que obligaba en 2002 que todas las administraciones públicas hicieran páginas accesibles. Como no, 2002 fue un año malísimo, sí, que también eligieron un año... no fue bien, pues pasaron a 2006. Y como tampoco fue bien, pues pasaron a 2011. Luego tenemos una ley, tenemos un montón de leyes, pero aquí páginas web... O sea, que todos los lechones que en este momento estén pensando en diseñar una página web tienen que pensar que hay que diseñarla accesible. Efectivamente. Pero para que los gadgets valgan para algo y sobre todo para que nos beneficiemos... Efectivamente, pero lo que te digo es, una vez que tienes los gadgets que funcionan, que obligan a que las páginas web sean de una manera no muy difícil de hacer, lo que consigue es una página web mejor. ¿Sabes lo que pasa cuando empezamos a hablar de tanto gadget, tanta gadgetería y tanto Superman y tanto cyborg, etcétera, etcétera? Que al final se cree todo el mundo que con gadgets lo arreglamos todo. Ya. Entonces, a ver,
Esto de los gadgets está muy bien y es necesario, pero no es suficiente. Te voy a poner un ejemplo muy clarito que me pasa a mí. Yo tengo en mi casa todos los ordenadores adaptados, con ratones que son para mí, con reconocimiento de voz, tengo invertido el contraste de la pantalla porque es mejor para mi edad, pero claro, llega el pequeño problema de voy a conectar el pen, ¿no? Y entonces no puedo coger el pendrive porque no tengo la destreza suficiente, no tengo la fuerza para meterlo ni para sacarlo. Entonces llega un momento en el que dices, vale, mientras no tenga el gadget de conector de prensa automático, lo que necesitas es siempre una persona de apoyo, lo que llamamos un asistente personal. O sea, que aunque tú con las cejas tengas un chip que programas en microondas, el pollo hay que meterlo. Efectivamente. Así de sencillo.